partir de este momento comienza Contacto Tierra. Y una de las cosas que nosotros queremos hoy en nuestro programa Contacto Tierra es justamente que incorporemos esos conceptos y esas diferenciaciones en nuestra cabeza y en nuestro quehacer para que vayamos también instruyéndonos en estos temas. Y por ejemplo, profesor, de todos estos tipos de residuos de los que nos ha hablado, imaginamos que cada uno tiene un distinto tipo de recolección, un transporte, también un tratamiento, una disposición final. Así es, y esto tiene una historia, ¿no? Mira, la humanidad comenzó a recolectar y enterrar los residuos en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y fue cuando se descubrió que las epidemias de cólera se debían a que los residuos y las letrinas portaban microorganismos patógenos y por ignorancia, pues estos se arrojaban a la calle o se tiraban en un cuerpo de agua cercano, ¿no? La lluvia los arrastraba y producía entonces una diseminación de esas bacterias transmisoras de enfermedades. Cuando la humanidad se dio cuenta de esto, pues lo primero que diseñó fue un procedimiento sanitario muy básico, ¿no? En ese procedimiento sencillamente se colocaba en un recipiente y luego se retiraban de allí y se llevaban a un terreno, no necesariamente fuera de la ciudad, porque a veces era allí mismo, en el mismo pueblo, donde sencillamente se descargaban o se enterraban. Fue mucho después que progresivamente se fue desarrollando y perfeccionando los contenedores, los equipos para el transporte, y también se perfeccionó el manejo del sitio de disposición final, ¿no? Pues que tenía que ser un sitio alejado de los acuíferos, que tenía que ser alejado de los centros poblados, etcétera, ¿no? Y no fue sino a mediados del siglo XX que los países desarrollados comenzaron a reutilizar y a reciclar los residuos con dos propósitos, ¿no? Por un lado, valorizarlos, darles un valor a esos residuos, y por otro, pues reducir los impactos sobre el ambiente y sobre la salud de las personas. Claro, ese tema de la salud ha tocado un punto álgido, un punto importante, porque definitivamente dependiendo de ese tratamiento y de esa disposición de la que usted nos está hablando, los residuos pueden llegar a representar un grave problema. Bueno, sí, así es, y principalmente porque contienen restos de comida. Y bueno, si se dejan en la calle durante varios días ahí tirados, pues por deficiencia en la recolección, proliferan los gusanos, las moscas, las cucarachas, que son los vectores que transmiten las enfermedades. Enfermedades como la filariasis, que es transmitida por un parásito, o el cólera, la amibiasis, la disentería. Realmente el espectro de enfermedades infecciosas que se puede contraer por el descuido con el manejo de los desechos es bastante grande, ¿no? Por ejemplo, también vienen las ratas, que pueden transmitir una enfermedad horrible que se llama la leptospirosis, ¿no? Los perros, los gatos y los pájaros hurgan en los residuos, rompen las bolsas para comer, y eso también contribuye a la diseminación de todos esos patógenos, ¿no? Cuando llueve, los residuos se transforman en criaderos de mosquitos también, ¿no? Que, como sabemos, son transmisores de enfermedades infecciosas como el dengue, el zika, la chikungunya, de tal manera que el problema pues tiene muchas variantes, ¿no? Ahora, como los residuos orgánicos son putrescibles, se pudren, luego de algunos días, si siguen ahí en la calle, comienza a oler mal, ¿no? Y con frecuencia lo que hacen los vecinos es que queman los residuos, y al quemarlos ocasiona otro tipo de problema, porque cuando se queman los plásticos se emite un humo tóxico que contiene sustancias cancerígenas, ¿no? Entonces se agrava todavía más el problema. Ahora, para evitar todos estos problemas de salud pública, es entonces importante contar con un servicio público de recolección, transporte y de tratamiento que sea verdaderamente eficaz. Y definitivamente, doctor Sánchez, a este problema de la salud que ya nos viene comentando, también el problema se agrava por la cantidad de residuos que se generan en las ciudades, que lamentablemente yo me imagino que muchos dirán, bueno, cada vez pareciera que son más, y son más y más y más los residuos que se generan en muchas ciudades. Efectivamente, ciertamente parte del problema es también la cantidad de residuos que generamos las personas. Mira, cuando comenzó la recolección allá en el siglo XIX, la población mundial era apenas 1.400 millones de personas,
y no se generaban tantos residuos como hoy en día, ¿no? Pues a la fecha actual la población se ha quintuplicado, somos 7.400 millones de personas en el planeta, y como consecuencia pues ha aumentado la generación de los residuos. Y aquí cabe destacar que en el siglo XIX se generaba mucho menos residuos por persona, porque aún no se había producido la exacerbación del consumo de bienes que tenemos hoy en día, ¿no? Eso vino después, eso vino con el avance de la revolución industrial, con la producción en cadena. Y hoy vivimos en lo que llamamos una sociedad de consumo, ¿no? Si no consumimos, la economía no se mantiene, no se sostiene, ¿no? Una ciudad como Caracas, por ejemplo, genera alrededor de 4.000 toneladas al día. Eso es una cantidad inmensa, 4.000 toneladas por día, ¿no? Y manejar esa cantidad de residuos para llevarlos a un relleno lejos de la ciudad requiere de una infraestructura importante y sumamente costosa.